Saludemos al ingeniero Luis Alberto Cortés, que está con nosotros. Gracias por compartir esta transmisión. Él es el director de Mercanálisis. Mercanálisis, nada más. Mercanálisis. No le puso el CIS. No le puso el CIS. Por un error hace 32 años ya mismo de que se creó la empresa. Hace 32 Ese fue un error. años. Fue un error del contador en esa época. ¿Y cómo era en realidad? Era Mercanálisis. Mercanálisis. A la gente se le hace más común decir Mercanálisis. Y todavía lo seguimos padeciendo, Mercanálisis. Pero nuestro nombre es Mercanales. Y si sabe que fue un acierto, porque no hay, si tú pones @Mercanales, que ahora todo se sabe gracias a las redes sociales, solo somos nosotros. Entonces estamos bueno, en todas las redes de top. Mercanálisis sí hay por ahí alguien en otro país. Bueno, muchas gracias Carla, muchas gracias Jaime por la invitación. Y me parece graciosa esa frase cuando dice, bueno, está invitado Luis Cortés para los pronósticos electorales. Y esa palabra tiene... Preferencias. Bueno, preferencias, me pareció haber leído pronósticos, pero en todo caso a eso quería empezar, ¿no? De que definitivamente todos los que nos dedicamos a este mundo de los estudios de mercado, las estadísticas y todo, nos hemos convertido casi en unas personas que leemos los pronósticos. ¿Producto de qué? De esa involución que ha tenido un poco el electorado en cuanto a la toma de decisiones. Seguimos teniendo, faltando 25 días para las elecciones, faltando exactamente 25 días para las elecciones, todavía tenemos que de 4 de cada 10 electores sigue en el mundo de la indecisión. 4 de cada 10, o sea, 6 son bastantes. 6 están decididos. 6, esos 6 están 60% divididos. Ya están divididos, están decididos y están divididos, por supuesto. ¿Divididos de 3 y 3 o divididos más o menos con divididos de una u otra manera? Mira, y otra de las cosas que obviamente a lo mejor habrás entrevistado a muchos investigadores que hablan de su ficha técnica y elogian todo el trabajo. Duden mucho de hoy por hoy con este nivel de indecisión que hay, con el nivel de inseguridad que hay, ¿no? De poder hacer la dispersión necesaria, porque si te toca esa zona adentro de Monte Sinaí, tienes que hacerla ahí. Pero lo que está sucediendo ahora es que casi estamos teniendo encuestas a nivel digital o a nivel urbano, ¿no? Entonces, o sea, no hay una encuestadora que haya hecho un... A mí me preocupa cuando dicen, es que, ¿con cuánto margen de error? 1% de margen de error, 3% de margen de error. Ingeniero, me está diciendo que no han entrado a los lugares calientes del Ecuador que hay en todas partes. Porque ¿no? Es complicado, es difícil. A nosotros si nos toca cartográficamente ir a uno de estos sitios, ya sabemos incluso cuánto hay que pagar de vacuna para poder trabajar en esos sectores, por supuesto. Pregúntenle a los repartidores de alimentos, a los camiones distribuidores de gaseosas. Ellos ya saben con qué personaje tienen que hablar en cada zona para poder trabajar. La gente que vende los servicios de internet, también, sí, les toca prácticamente no ir uniformados a este tipo de sectores. O sea, y ya estamos viviendo, y yo creo que tienen que haber ustedes reportado, de gente que está haciendo su trabajo en ciertos sectores de nivel rojo y que han sido hasta secuestrados, ¿no? Y llaman a la empresa. O sea, te imaginas, tú tienes tu distribuidora de alguna de estas telefónicas y entonces llaman y dicen, mira, aquí tenemos a 3 de sus señores, si no les devuelven. Incluso en Durango hubo el caso de una empresa de internet, me reservo el nombre, que ya les habían hasta cortado 2 dedos. Sí. Dios mío. En Los Ríos a los ingenieros agrónomos que trabajan en las haciendas los secuestran y tienen que... Y eso Jaime, Carla, eso no, estadísticamente no se lo ve reflejado lo que está sucediendo en las calles, sobre todo en este bendito tema del secuestro, de la vacuna. O sea, realmente los números que hay oficiales no es el reflejo de la realidad. No es el reflejo de la realidad, o sea que hay gente que no está haciendo conciencia. No es que no está haciendo conciencia, sino que de una u otra manera normalizó. Hay mucha gente que por temor no denuncia. Después nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, el caso de este señor que recibió como 50 balazos, gracias a Dios sus 11 empleados, ninguno sufrió nada, creo que fue en Sauces este fin de semana. Y ya el señor cerró el negocio. 11 personas se quedaron sin trabajo, con vida, gracias a Dios, porque estaban todos escondidos en el baño, ¿no? Beto, ese es el nuevo Ecuador que vivimos y que no hay que arriesgar lo ganado. Es bien complicado, en el cual
y otra de las cosas, ¿no?, que yo los he escuchado, o sea, definitivamente, ¿qué es lo que tiene el actual presidente y candidato a la reelección? Aunque obviamente se está manejando el tema de que no es reelección porque es la primera vez. Bueno, en todo caso, es justamente fortalecer ese anticorreísmo. Esa es su principal fortaleza. Son miles de troles prácticamente que están despertando ese tema. Más allá de que ustedes puedan decir... Los troles ponen votos. Inciden, pero no deciden. El correísmo todavía tiene un voto ahí medio blando que siempre... si ustedes participan en grupos de WhatsApp de correístas, a veces participan en temas. Por ejemplo, por ponerles un caso, sale el candidato Ricardo Patiño, ¿no?, y habla de que si gana Luisa González retornaría a Rafael Correa y se le daría el salvoconducto. Digamos que en resumen eso fue lo que dijo. Ese es el titular. Ok, ese fue el titular. En grupos mismos de correístas de WhatsApp, te digo esto porque por mi profesión estoy en grupos de ADN, en grupos de correísmo, en grupos de algunos candidatos de socialcristianos, etcétera, ¿no? En los mismos grupos, ¿cómo va a decir eso Ricardo Patiño? O sea, chuta, a ver, se supone que es grupo correísta y se supone que es hasta por lógica, pues, o sea, ¿tú no crees que estuvo mal lo que dijo? No, es parte de lo que del mensaje. ¿Qué va a decir? No queremos que pero bueno, es que la gente lo sabe, pero piensa así porque sabe que hay un elector, alguien que no está decidido y que al tener o recibir esa información... Lo utiliza el anticorreísmo, eso lo utiliza también. Claro. Mira, hay 4 puntos que de una u otra manera podemos dar nuestra opinión sobre la campaña que maneja el actual presidente candidato. Pero hay 4 puntos y los 4 se basan en que cosas lógicas que debería decir un correísta, correcto, se vean mal vistas. O sea, hasta uno internamente hasta como que, ay, por gusto dijo eso. ¿Por qué? Si realmente es lo que, o sea, dentro de las emisiones lo correcto. La primera obviamente es aumentar el anticorreísmo, ¿no? Eso lo ha fortalecido para que él esté fluctuando entre los 20 a los 25 puntos. ¿Ya? ¿Duros? ¿Voto duro? Veamos que hay 2 cosas que se vienen que son interesantes. Un debate que va a ser muy diferente a lo que ocurrió, mejor dicho, en ese debate anterior. Bueno, esperemos, ¿ya? ¿No? Aún faltan algunos días. Va a ser, así es, va a ser diferente. Y obviamente faltan esos famosos últimos 15 días de campaña, ¿no? Ok. Donde se va, obviamente, a la bulla audiovisual, hay que ver quién la coordina. Lo que estamos viendo es que ya ese pelotón de los 14 ya por lo menos están sumando 16 puntos dentro de las encuestas que nosotros hacemos, encuestas que, repito, no son digitales, sino buscando manejar la dispersión real. Y la única manera en el Ecuador... ¿A quién le están arranchando votos? Básicamente es esa indecisión sobre todo, y se está reduciendo el voto nulo y blanco a lo que generalmente se va a representar. Pero tenemos a una Luisa González que se mantiene sus 30 a 35 puntos de votación total, ¿no?, sin contar los que no van a ir a votar, etcétera, etcétera. De 30 a 35 puntos y un candidato presidente que está entre los 20 a 25 puntos. Porque nuestros márgenes, hoy por hoy, es difícil que puedan ser más o menos 5% de margen de error. El otro punto, que también es lo que ha buscado la campaña del mismo gobierno, es la polarización. Sin duda. Ya, es como que nuestro rival ni siquiera los nombra. Los otros 14 ni siquiera los nombra. Yo creo que a los que les toca debatir, entre comillas, con el presidente Noboa van a tener una gran oportunidad para ese voto blando del novoísmo. De hacerse sentir. Claro, porque de hacerse tomar en cuenta, ajá, o sea, que puedan ver que ellos sí existen, porque el Noboa ha hecho campañas en contra del correísmo como tal. Y como dice Jaime, bueno, las redes sociales o estos troles no votan, pero sí inciden. Y vemos, si nosotros hacemos cualquier social listening o escucha digital, ¿no?, el 90% de las cosas que suceden en las redes sociales solo tienen que ver con Luisa González o con Daniel Noboa. Y pare de contar. A veces la gente dice, no, es que los otros no están haciendo nada. Yo reviso y están que hacen su cualquier cosa, su cualquier detalle, pero lo están haciendo. El problema
que hablamos la vez pasada también, tiene mucho que ver con el tema de recursos e infraestructura, ¿no? Que obviamente la mayoría de los candidatos no las tienen. La otra cuestión que él ha sostenido, estoy hablando de esos 4 puntos, ¿no? El primero, el tema del anticorreísmo, aumentarlo, y no te sorprenda que de aquí hasta el 9 de febrero vamos a tener una campaña muy llena de cosas negativas, sangre, odio, ¿no? Porque esa es la fortaleza que va a seguir. El tema de la polarización, tratar de mantenerla hasta el último, de que solo existen estos 2 personajes, para que prácticamente ese porcentaje de decisión que se vaya tomando solo se base en estos 2 candidatos, lo cual le daría chance a que haya una segunda vuelta. El tercero es haberse constituido en el líder anticorreísta. O sea, ya aquí ya no es Lazo, ya no es Lenín Moreno, ya no hay otro personaje. Y la memoria de Villavicencio ya quedó ahí, ¿no? Porque Villavicencio era el que abanderaba el anticorreísmo. ¿Ya? Es impresionante. Y eso, ¿qué lo ha favorecido? Que si tú hablas, que me imagino lo han de hacer, porque en nuestros grupos familiares, entonces, tú hablas con un anticorreísta y prácticamente pues todo lo que está sucediendo no es culpa del presidente de la República, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos clave, haberse constituido en ese líder del anticorreísmo. Y el cuarto punto, que de una otra manera es interesante, que definitivamente comunicacionalmente es admirable, porque obviamente lo que ha conseguido es que si tú no estás con Noboa, eres correísta. Esa es otra percepción. O eres narco. Ok, pero por el tema del primer punto, de qué es el anticorreísmo, entre eso. Pero ya llega a ese punto en que prácticamente yo a veces digo, ¿no? ¿Qué pasa con Cronfle? ¿Qué pasa con Tillería? ¿Qué pasa con Cucalón? ¿No? Es como que yo te puedo asegurar que desde este debate que le toca justamente con Cronfle, Cucalón, Tillería, de lo que he visto, y que le toca con Noboa, no te sorprenda que las redes al día siguiente van a estar hablando que a lo mejor las conexiones de estos personajes con el correísmo. Ese va por ese lado, porque en ese sentido se basa su fortaleza. Del debate, lo más importante, ya un poco analizando, va a ser el postdebate. Tú creo que me escribiste y me preguntabas quién ganó el debate vicepresidencial. Uh-huh. Definitivamente, mis sinceras felicitaciones, porque yo creo que pudimos evaluar de que son personajes muy, muy valiosos. Todos los que se presentaron de una u otra manera, ¿no? Obviamente en mi retina te queda un Diego Borja porque fue el único varón entre todas las mujeres. Y en la retina también, por ejemplo, una Carla Rosero, obviamente una Cristina Reyes, o sea, porque destacaron incluso hasta en su comunicación. Verónica Silva, la del Partido Socialista. Ajá, o sea, tuvieron una participación muy interesante, ¿no? Yo te diría que si no son todas, la mayoría de ellas. ¿Por qué cree que no ¿Cuál fue? es el problema? Que ya, esperemos, no se vea reflejado en un debate presidencial, el nivel de audiencia, ¿no? Incluso los que estamos metidos en este mundo político, que no somos más de 4 de cada 10, igual no se lo sintonizó. O sea, no hubo esa percepción, y siento que lamentablemente solo el candidato a vicepresidente por el correísmo es el que ha estado manejando una buena situación del postdebate. Claro. Y por eso también se justifica este tremendo ataque que arranca desde las mismas redes del presidente de la República, ¿ya? Porque él es el que ha estado de una otra manera, por su presión, por los recursos, por toda la infraestructura que tiene el correísmo, es el que ha hecho un mejor postdebate que el resto. Pero la gente que se preocupó, que vio el debate, ¿cómo crees que recibió el hecho de que María José Pinto no haya asistido? Ok. Obviamente eso, dentro de estos grupos que están de una u otra manera, de una manera ya decididos, el grupo del correísmo obviamente lo ha condenado totalmente, ¿no? Y todos los candidatos, el resto de candidatos. Y todo el resto de candidatos y todo. Yo siento que esa es un poco la parte que se debería sobre todo viralizar. Yo te aseguro que todavía hay
lamentablemente una gran mayoría de la población que no está enterada de eso. O que ni siquiera sabe quién es la candidata a vicepresidente. Bueno, yo te podría decir que 9-1 en ese sentido. ¿Por qué crees? Porque toda la campaña está centrada en el presidente de la República, incluyendo la de los asambleístas. ¿Por qué crees que no fue María José Pinto? Porque yo creo estrategia. que no fue. Sí, es parte de una estrategia, sabe que definitivamente el ruido comunicacional no iba a ser tan fuerte. Favorable a ella. En el sentido de que era como un tema, ¿para qué exponer a alguien en algo que a lo mejor se lo puede manejar? ¿Para qué? Y también por el tema de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿no? El ataque que recibe de parte del gobierno. Seguramente le iban a preguntar dónde la van a mandar a usted. Yo, mucha de la gente que se entrevista y a veces pregunta, dice, ¿para qué ver? ¿Por qué no vio el debate vicepresidencial? Okay. Porque la verdad, ¿de qué sirve el vicepresidente? O sea, hasta eso se está cuestionando con todo lo que ha ocurrido. Sí, sí. Ahora, si lo están viendo bien o lo están viendo mal, es lo que debería preocupar y a lo mejor habría que hacer un cualitativo, porque esa persona me pudo haber dicho, ¿para qué voy a ver un debate vicepresidencial si realmente no... ¿De qué sirve un vicepresidente? O sea que incluso, capaz que lo está viendo hasta allá, no necesariamente eso negativo. te iba a decir, ¿eh? o sea, incluso se empieza a posicionar esa narrativa de que no es necesario tener un vicepresidente. Porque si bien el presidente ha hecho lo que le da la gana su vicepresidenta, entonces cualquiera que llegue no importa. Sí, mi querida Carla, definitivamente nos enfrentamos a un electorado donde todavía hay un buen porcentaje de gente que más allá de que está harta, entre comillas, de la politiquería o de la política, por llamarlo así, estamos ante un electorado que lamentablemente vamos a seguir. Va a llegar el 9 de febrero y vamos a seguir todavía hablando de los pronósticos electorales. La buena noticia para la gran mayoría de los candidatos es que este 40% hace que todavía exista una posibilidad para cualquiera de los 16 de llegar a una segunda vuelta. Pero obviamente cada vez lo vemos más complicado porque, insisto, este mundo ahora prácticamente está dependiendo mucho de este aparatito que tenemos acá, donde las redes sociales inciden y ahí la batalla prácticamente está polarizada. ¿Es decisivo el debate entonces? ¿Crees desde tu punto de vista? Yo no creo que lo va a hacer tanto, desde mi punto de vista yo no creo que le va a hacer tanto porque lamentablemente el mismo hecho de que no estén todos en el mismo debate hace que se pierda de una u otra manera un poco ese nivel de interés, ¿no? Y por esas cosas de la vida coincidió que el polarizado sí, el uno en un lado, el otro en el otro, más o menos Beto, como clásico el astillero que los divide. Beto, ¿va a incidir en la votación de los candidatos quien tenga una mejor exposición en el debate? Una mejor exposición y sobre todo, por favor, el debate se lo va a ganar después. En el postdebate. A partir de que se cierran las comunicaciones, todos esos equipos de comunicación en ese mismo momento, buscando ese tema de viralización. Obviamente, tratar en la expresión de ser lo más preciso posible, no cometer errores, no ser víctimas de memes negativos. Así que de que definitivamente el debate de una otra manera va a incidir siempre y cuando de la fuerza del postdebate que se le haga. Yo creo que de una u otra manera, para los intereses del pelotón de los 14, es muy interesante el primer debate donde va a estar el presidente de la República. ¿Tendrá posibilidades de crecimiento en el debate? No, realmente no. Yo creo que lo que ha logrado tope, ¿no? Hasta el momento está en ese tope. Podrá por ahí a lo mejor seguir subiendo un par de puntos, pero no creo que no sea a partir de debate, sino de otra agenda de campaña que está obligando. Porque no ha cumplido lo que anunció en el debate anterior, pues. Por eso te digo, entonces, la agenda de campaña de él básicamente está versada en estos 4 puntos que te acabo de decir. Pero todos esos 4 puntos y eso no necesariamente, y no está el debate, ¿ah? Claro, esos 4 puntos nos llevan a lo mismo, ¿no? Que es la figura del anti. Así es. O sea, de ahí se deriva absolutamente todo. Y nos faltan 25 días de que hay que ver en esa agenda de campaña qué más se viene, ¿no? Porque ha venido poco a poco este tema. Esta semana fue lo de Diego Borja. Vamos a ver qué ocurre este fin de semana y así. ¿Ah? Van a ser 25 días. Es como que cada semana van a tratarle de dar
al correísmo de una u otra aparecerán un montón de cosas. millón cosas. Ya salió la señora Patricia Bullrich. Me imagino. Ingeniero, de los candidatos del primer bloque, ¿cuál cree usted que podría hacerle una buena réplica a Daniel Noboa? Porque ellos van a tener esa oportunidad, o sea, ellos van a tener la oportunidad de una u otra forma dentro de su discurso interpelarlo o dar expresiones que interpelen a las acciones de Daniel Noboa. ¿Quién cree usted que podría hacer eso? Por las propuestas que tiene, ya podría ser interesante y disruptivo la participación de Luis Felipe Tellería. Porque él, de una u otra manera, se está poniendo en un tema que ni correísmo ni anticorreísmo. O sea, su postura es netamente de crítica en ese sentido. Tal vez él debería manejarse de no caer mucho en la discusión, pero él se va a posicionar en ese segmento para aquel que asimismo, como ya he escuchado tanto del anticorreísmo, tanto del correísmo, a lo mejor él tiene ahí una posición interesante porque no está y no le pueden demostrar de que está con ninguno de los dos, al contrario, que se mantiene en la mitad. Y la otra es el tema de las propuestas. Creo yo que de una u otra manera, sobre todo cualitativamente en las investigaciones que hemos hecho, es el que de sus propuestas un poco rompe totalmente, ¿no? La gente le podrá criticar a lo mejor porque dice que él va a hacerte accionista de Petroecuador. Así es, ¿no? y que que te vas a recibir tus $80 anuales. $80 y todo el tema. Entonces, empieza a romper ese tema, ¿no? Utiliza su nombre para la propuesta de seguridad. Sí. ¿no? Con pillería se acabó la pillería también. O con pillería, entonces, con pillería se acabó la pillería. Y está de una u otra manera un poco en este algoritmo político. Sonando o sea, un poco. él es impresionante. Yo a veces cualquier tema que sintonizo lo estoy viendo por todos lados. Hoy estaba en Ecuavisa, antes de venir para acá. Y vi los cuestionamientos que le hicieron también. Hicieron bastantes cuestionamientos en función de las denuncias y de las multas que ha tenido. Que básicamente siento que lo invitaron para eso, porque no pudo exponer nada más. Ojo, y ese puede ser un punto interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente no lo dejaron hablar de sus propuestas. Así es. Entonces ahí como que te dice, aquí ya está pasando algo. De que en cierto programa de sintonía, y lo voy a nombrar porque yo creo que, por ejemplo, es impresionante la postura que tiene Radio Centro, por ejemplo, a favor del gobierno. Por supuesto. ¿Ya? Me ha sorprendido que esta semana, aparte de Luisa y aparte de Noboa, lo hayan nombrado a Felipe Tellería. O sea, algo está pasando por ahí. Y la entrevista de hoy sí, fue como que... ¿Será que le está quitando votos a Noboa? Y es con quien le toca debatir. E incluso no sé si a él o a Noboa le toca interpelarse entre ellos. Sí. Entonces, por eso te digo, aquí va parte de la estrategia, va a ser minimizar a los que tiene al lado. Va a estar Arturo Escala. Jorge Escala. Perdón, Jorge Escala. Está Jorge Escala, está Jimmy Jairala. Ayer decía, está Jairala. Ayer entrevistamos al doctor Omar Maluk en este espacio. Y él decía, de todos los candidatos, incluidos los presidenciales y vicepresidenciales, el peor candidato de todos es Daniel Noboa. Así. El peor. ¿Quién comentó eso? Eso decía Omar Maluk. Ok. Y decía, ¿por qué? Porque no sabe hablar. Porque no tiene retórica. Y hasta cierto punto es verdad. Daniel Noboa en un debate, bueno, como los mensajes son cortos, les dan, creo, 1 minuto para que... En 20 segundos. O en 20 segundos. Ahora escuchando lo que dice Carla, o sea, yo sabía que estaba Cronfle, Cucalón, está Jairala, está Escala, está Tillería, está Noboa y está Pedro Granja. No, Pedro Granja está en el segundo bloque. Con Luisa González. Bueno, se me va el octavo. Casi que han hecho un grupo de izquierda y otro de derecha. Pero, ahorita ya coincido también. ¿Quién es el nuevo ahí? Es Tillería. Entonces... el hombre tiene que estar preparado con su equipo de comunicación porque se le va a venir. Podríamos entonces decir que si Tillería confronta y tiene una buena exposición de sus propuestas, podría captar cierta votación, que incluso puede ser de ese voto blando que dice y piensa, porque lo dice así, es que no hay por quién más votar, pues porque yo no quiero a Correa.
o porque el correísmo no. Así es. Entonces ahí Insisto, está. porque eso es parte de la campaña del de lo gobierno. que ellos han querido Entonces, imponer. podría romper la polarización. O sea, tiene una oportunidad interesante porque es el debate que es la primera parte. Cucalón, nos faltaba. Por ejemplo, ahí aquí está estamos. Escala, Tabachi es el que nos faltaba. Tabaqui. Ajá, Tabachi. Entonces, Pero ahí... con Tabachi no pasa nada, ¿no? Por el partido por el cual participa, ¿no? Que está un poco quemado, ¿no? Mira, en nuestras encuestas prácticamente esa tercera posición que podría de una u otra manera dispararse está Luis Felipe Tellería y está Henry Cucalón. De ahí el resto está todavía en un pelotón fuerte. En algo se destaca Isa por, obviamente, claro, la postura indígena. Esta segunda franja me parece súper importante porque tenemos prácticamente a todos los candidatos de izquierda, ingeniero. Y ahí cuando tú te pones a pensar, ¿le haría bien al país una confrontación entre ellos? ¿Quién va a confrontar a Luisa González? ¿Quién va a querer abanderar el anticorreísmo? Creería yo que Andrea González, ¿no? Será la primera en cuestionar. Y no lo descartes a Iván Saquicela, ¿no? Ok. O sea, la postura de Iván Saquicela obviamente es una postura que él se está fortaleciendo como tratando de ser el que denunció todo el tema correísta, ¿no? Por ese lado también. De Enrique Gómez para mí es una... O sea, yo me acuerdo de él cuando lo ponen, la verdad, sorry, con todo el cariño del mundo, pero pensé que iba a tener una mayor exposición, pero no la ha tenido. Yo he leído su totalmente. currículo, es un hombre muy preparado. Ajá, yo creo que si hubiese salido desde el principio, quizás con el movimiento Avanza, ¿no? Él está con Suma. El que era de Topic, quizás hubiese tenido un mayor despunte. Lamentablemente ya la imagen de Topic se quedó ahí y ha sido bastante difícil sacarla. Pero me preocupa el segundo debate, porque ¿crees que haya confrontación entre las izquierdas? Eso le haría muy mal al progresismo como tal. Claro, correcto. Pero repito, la otra cuestión que también le desfavorece para esa sintonía es que ya va a ser 10 de la noche ese debate, ¿no? Todas estas cosas influyen, lamentablemente, en un electorado donde la gran mayoría ya está como que harta del tema de política, ya no le interesa, no quiere saber. Tenemos un grupo objetivo que hoy está feliz por el último disco que sacó Bad Bunny y no le interesa absolutamente nada. ¿En serio? Otra cosa. Anda en otra cosa, señor. Sí, Entonces está verdad, feliz, increíble, ya por ahí ya están utilizando parte de las... Hay cosas que a veces uno se queda ahí. ¿Por qué el presidente sacó ese tema? Es tema de Bad Como Bunny. Blanca Sacacela, que dijo que su proyecto se llama Mi Primera Chamba. Mi primera chamba. Escuche que los jóvenes empiezan a asociar. También habló del tema Milei, que parece ser que ese es el proyecto que ellos tienen, ¿no? Ellos buscan estas estrategias y estos nombres para que esa juventud empiece a asociarlos, ¿no? Y empiece obviamente a tener una referencia. Entonces ese es el problema que tenemos, o sea, nosotros hablamos de todos, pero lamentablemente quienes ya vemos de otra manera la política ecuatoriana, no somos más de 4 de cada 10. Quienes vemos con seriedad Ajá. la política Beto, ecuatoriana. debido al tiempo. Sí, pero... Tú has hecho encuestas en estos últimos días. Sí, sino que obviamente yo obedezco. Hasta ahora Guayas, Manabí, El Oro y Pichincha, me falta Suárez, ¿no? Que ya un poco para tener una referencia, pero hoy por hoy en votación total, te repito, estamos entre un 30-35 a 20-25 de promedio entre las figuras principales en votación válida. ¿Qué es lo que podría hacer crecer este tema y de manera interesante para ver si hay o no una segunda vuelta? Es la votación no válida, que todavía se sigue manteniendo en un 20%. O sea, cuando hacemos, ojo, simulación de papeleta electoral, no por pregunta, porque si uno toca una puerta y le preguntan por quién va a votar, es donde uno se expone mucho al tema de que te puedan decir cualquier cosa, por vergüenza, por cualquier cuestión, ¿no? Cuando tú les preguntas, obviamente ahí sabemos es el nivel de indecisión. Cuando aplicamos papeleta, todavía estamos teniendo un 20% de papeletas que nos llegan nulas o blancas. Entonces, de ese 80%, mira, del 80%, el 30 al 35% generalmente en proyección nacional está obteniendo Luisa González. Y de un 20 a 25% está obteniendo un Daniel Noboa. Este crecimiento del 20 a 25% lo marca desde el 20 de diciembre a la fecha. ¿Y hasta cuándo fue cuál fue el corte de esa última? Este fin de semana.
El tema de la desaparición de los 4 Te digo niños. esto porque, por ejemplo, en la provincia, que ese es otro tema, que lo que me vas a tocar, el tema de los niños. Por ejemplo, en el tema de la provincia del Oro, la diferencia era prácticamente de 5-2 la preferencia de Luisa González versus un Ganaba Daniel Noboa. Luisa. Ganaba Luisa ¿Hace qué tiempo? hasta antes del 20 de diciembre. Ya. Luego del 20 de diciembre que aplicamos la siguiente muestra y que obviamente correspondía también al tema de que se acabaron los apagones, etcétera, etcétera, sí ha habido una modificación, Recuperación sobre todo en 2 de Novoa. provincias que son clave, que lo ha hecho subir posiblemente hasta un 25%. Ahora, ¿cómo está la cosa? En Manabí, por ejemplo, hoy por En hoy el la Oro, cosa está ¿cómo 5-3. está? 5-3 también. Ya. En Manabí. En Manabí está 5-3. Cuando allá el promedio, hasta la anterior encuesta, estábamos prácticamente 5-1. Se ha subido Daniel Noboa. Ajá. Ahora tú dices, bueno, subió 5-3, debería ser más alto. No, lo que pasa es que Manabí obviamente tiene un porcentaje menor a lo que ocurre en Guayas y Pichincha, donde el tema interesante tal vez para Luisa González es que ya más bien ella ha nivelado posiciones en Pichincha. En Pichincha ha subido. Sí. ¿Cómo está la cosa en Pichincha? Allá prácticamente la cosa está, yo te diría que en Guayas y Pichincha, en proyección de lo que te puedo decir, prácticamente el tema ya está casi 4-4. Empate. Empate. Sí, en Guayas y Pichincha. Entonces eso podría ser interesante. Me falta Azuay para poder dar una ponderación. Va a haber una nacional. segunda vuelta, digámoslo así. Sí, Si las elecciones fueran hoy, sí. Faltan 25 días y cada día es impresionante cómo se cambia a veces ciertas Claro, posturas. Y con un 20% que te aseguro, 20% del electorado que va a decidir el día de las elecciones, eso hace de que definitivamente, te repito, vamos a seguir hasta el 9 de febrero y aún... Mira el resultado del presidente que tenemos, ¿no? O sea, el cambio de él fue precisamente en esos últimos 15 días antes de la primera vuelta. Así está la cosa. Estamos conversando con Luis Alberto Cortés, director de Mercanalis. Beto, ya en la recta final de esta entrevista, porque ya tenemos al doctor Washington Andrade también desde la capital de la República. Entonces, segunda vuelta es posible. Si las elecciones fueran hoy, sí, justamente porque hay 2 condiciones que se deben cumplir, pues, ¿no? Que es el tema del 40% y mantener los 10 puntos de diferencia. Entonces, no te sorprenda que la agenda de campaña va a seguir sosteniéndose sobre estos 4 puntos y obviamente elevar mucho más fuerte. Vamos a tener por parte de la campaña del gobierno, por decirlo así, o del presidente candidato, estos 4 puntos que realmente va a ser un ataque incisivo, aunque digan, bueno, ya basta. O sea, es seguir alimentando porque eso es lo que le podría sostener entrar a esa segunda Beto, vuelta. pero posibilidades de crecimiento para Daniel Noboa en una segunda vuelta, como la vez anterior. Hay muchas personas que hacen ciertas mediciones, ponen papeletas y todo. Yo te diría que hay que ver, nosotros no hacemos ese tipo de preguntas porque realmente sería, Pero desde tu punto de vista, ya viendo el panorama, primero Noboa se ha embroncado con mucha gente, ¿no? Construye, yo no creo que de frente vaya a decir vamos a votar por Noboa, ¿no? Y algunos otros partidos políticos. Por eso es importante el porcentaje con el que él obtenga en esta primera vuelta, ¿ya? Porque prácticamente lo que estamos viendo es que todas las líneas políticas están en contra de él prácticamente. O sea, no tiene una línea. Y eso no me sorprendería que en algún rato se arme un 5.º punto de su campaña, que es victimizarse. Seguro que sí. Entonces, es como el fútbol, todos juegan. Sí. Entonces, por un lado, uno dice, no, construye, sí, pero a la larga, como no hay una conciencia política de la gran mayoría, ¿no? El hecho de que yo vote por Construye no quiere decir que en la siguiente vuelta, no va a votar por Noboa, voy a votar por Luisa. O sea, Claro, lamentablemente, para mí, a veces es como mentirnos un poquito o aplicar hoy
una papeleta de segunda vuelta para él. Yo siento que eso mantiene viva la... Tendríamos que la entonces expectativa esperar de todo. ver cuáles son los niveles reales con los que llega cada uno a la segunda vuelta para poder más o menos identificar la tendencia a dónde se iría. Yo creo que si hay una gran diferencia, así bueno, si son de 10 puntos, obviamente no habría segunda vuelta. Pero si hay una diferencia de más de 5 puntos, de 8 puntos, 9 puntos, se podría dar que se le complique bastante al presidente de la República actual ganar la reelección. Sí, hay una gran diferencia con la que gane Luis. Beto, quiero agradecerte por el tiempo que has tenido para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Espero haber sido útil. Gracias. Conversamos la próxima semana. Listos, vamos. Luis Alberto Postdebate. Cortés, director de Postdebate. Mercanalis, conversando con nosotros en Ecuador en Directo.